Por un momento el pueblo pudo consolidar su victoria. Los derechos sociales cada vez eran accesibles. La brecha social comenzaba a reducirse. La gente que le había tocado la peor parte de lo económico veía que con el gobierno popular de Salvador Allende tenían respuestas a sus demandas. Por un instante nos llamó a soñar con una patria de todos y para todos. Todas estas esperanzas de ver una sociedad más justa se vieron destruidas a pedazos cuando en septiembre del 73 se establece un gobierno militar que vino a romper con el orden social. Las personas que creyeron en el proyecto anteriormente recreado fueron afectadas, donde padres e hijos fueron reprimidos. A algunos les costó la muerte. La respuesta de la Junta ante esta acción fue mantener el orden público y eliminar el cáncer marxista. Las medidas tomadas en 17 años de dictadura fueron variadas. El freno social se encontraba con miedo. Los militares junto con Jaime Guzmán aprovecharon esta situación y consolidaron las bases de una sociedad más injusta, que tiene como pilar fundamental el mercado como regulador de la sociedad. La consumación máxima fue la Constitución de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Luego de este legado, nuestro pueblo creyó las ilusiones de los gobiernos llamados de la Concertación, donde muchos pusieron grandes esfuerzos por recuperar la democracia y los derechos humanos, pero en gran parte quedó el ámbito estudiantil olvidado. Reformas más o reformas menos, pero todas ellas no apuntaban al grano, sino que eran soluciones transitorias que no conducían a nada. En el año 2006, el despertar de los pingüinos hizo creer que el movimiento estudiantil haría cambios, donde un gobierno astuto engañó a millones de chilenos, donde las medidas paliativas y el mayor otorgamiento de créditos fue el gran engaño que no solucionó el gran problema de fondo. Concluido el gobierno de Bachelet, Piñera es electo y tiene la gran idea de consolidar un modelo neoliberal de educación de excelencia, donde proponía establecer estándares de educación y clasificar el sistema segregando estudiantes y no proponiéndolo como derecho, sino como un privilegio y la competencia del sistema. Ante esta situación, el movimiento estudiantil le intentó poner freno, en donde en más de 6 meses muchos arriesgaron sus años escolares por decirle no a lo que proponía el gobierno. La conclusión de este malestar fue generar conciencia en la sociedad, donde todos ya repudiaban el lucro de la educación y ya no lo consideraban algo normal. Debemos considerar que la respuesta del gobierno de Piñera fue más créditos y menos selección para postular a ellos. Concluido este gobierno, las personas creyeron que sus problemas serían solucionados de la mano de una mujer que había sido la primera presidenta de Chile y que prometía un plan donde incluía el malestar del movimiento estudiantil. El plan de Michelle Bachelet propone 4 ejes. Calidad educativa. A nivel escolar, debido al uso y consecuencias de los resultados del CIMSE, hemos empobrecido el concepto de calidad de educación y promovido prácticas como la selección, la exclusión y el entrenamiento de pruebas. Debemos superar esta definición e impulsar una comprensión más compleja e integral de calidad para recuperar el sentido de la labor educativa. Segregación e inclusión. Reducir la segregación y contar con un país más integrado social y culturalmente debe ser un objetivo transversal en el diseño de políticas públicas, no solo la educativa. Chile es el segundo país con más segregación social entre los países evaluados por PISA. Gratuidad universal. En Chile el nivel socioeconómico al nacer sigue determinando el futuro de nuestras niñas y niños. El rol del Estado es lograr que el derecho a una educación de calidad no dependa de la capacidad del pago de las familias y que por lo tanto su nivel de ingreso o endeudamiento no determine el acceso a la educación y con ello su futuro. Disminuir la desigualdad supone que el nivel socioeconómico y cultural de las y los estudiantes no sea una barrera al acceso, por lo que avanzaremos decididamente hacia la gratuidad universal. Fin al lucro en todo el sistema educativo. En Chile la educación ha estado dominada por la lógica de cuasimercado, cuyo motor es la competencia por alumnos. Esto ha reducido la participación del Estado en la provisión, limitando las mejoras en calidad y dificultando el resguardo de la educación como un derecho. ¿Qué dice el movimiento estudiantil? Vemos que no propone soluciones tangibles, ya que se sigue aplicando las pruebas de alto rendimiento que lo único que buscan es la segregación, por lo cual es un programa totalmente contradictorio. Sobre la gratuidad y fin al lucro vuelven a aparecer las propuestas del doble estándar, donde por un lado se nos habla de gratuidad y fin al lucro, pero aún así permite la existencia de universidades privadas, y en donde el Estado no regula directamente. ¿Qué es la carrera docente? Es un plan impulsado por Michelle Bachelet que busca regularizar los sueldos de los profesores poniendo 5 etapas que deben pasar, mientras ganan experiencia y dan pruebas de certificación. Las etapas son las siguientes: etapa inicial, temprana, avanzada, superior, experto.
Esto sin duda provocó el rechazo del profesor y generó 2 meses de lucha que generaron en el plan maestro que dice a gritos que esta certificación va a medir cosas que no demostrarán con claridad qué tan capaz es un profesor en el aula y fomenta la competencia neoliberal. ¿Cuál fue el desenlace? Este proyecto tuvo la oposición concreta de los profesores, pero a pesar de sus esfuerzos, una directiva poco transparente encabezada por Jaime Gajardo, sumado a las preocupaciones del gobierno por la Copa América, determinaron que los profesores salgan perjudicados y vean que sus sueños se les rompían a pedazos. Actualmente el plan se encuentra aprobado ya por la Cámara de Diputados. Reforma de la educación superior. Avanzaremos gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo periodo de gobierno accederán a la gratuidad los y las estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media. Esta gratuidad podrá ser ejercida en toda institución de educación superior que cumpla con lo que determine el Mineduc. Modernizaremos la institucionalidad pública de la educación superior, creando la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, con competencias claras y recursos necesarios para cumplir sus funciones. Adicionalmente, crearemos universidades estatales regionales en donde actualmente no existen, Aysén y O'Higgins. En los primeros 100 días de gobierno se enviará al Congreso el proyecto de ley de creación de estas nuevas universidades. Crearemos centros de formación técnica públicos, que tendrán presencia en todas las regiones. Cada centro de formación técnica estará vinculado a una universidad pública. Aspiramos a que estas instituciones marquen la pauta en cuanto a los estándares. ¿En qué va este plan? Actualmente se encuentra congelada esta propuesta hasta marzo, en donde nuevamente se podrá legislar sobre este proyecto, gracias a las mesas de diálogo entre la CONFECH y el gobierno, que pese a no tener acuerdos en varios puntos por los gobernantes, se pudo llegar al tratado de no legislar hasta que comience el próximo año lectivo de los estudiantes universitarios.